Amigos y amigas, es un placer siempre conversar con ustedes en estos viernes de misterio, en esta pandemia misterio, en su programa Nocturna RCN de Radio Cadena Nacional. Estamos, como siempre, en emisión en más de 130 emisoras y los que se suman gracias a la internet, los que se suman siempre a este espacio que hemos constituido, hemos confeccionado, hemos venido trabajándolo desde hace mucho tiempo, pero que ha cogido una aceptación muy grande, y gracias a ustedes y a los que les gusta el misterio, les gusta los hechos increíbles y esos hechos históricos que también desbordan nuestra realidad. A todos ellos, pues, les agradezco porque han hecho que esto sea una realidad. Este proyecto siempre vaya tomando vuelo y se vaya consolidando. Los invito a los que nos escuchan, además de los que nos están escuchando por la radio, también nos pueden buscar en el canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes, y así pueden estar al tanto de lo que estamos emitiendo, además de vernos, no solo escucharnos, sino también de todos los episodios que hemos venido publicando aquí en este espacio. Hoy un tema de los temas que me gustan y me siento también feliz porque este tema ha llegado al mundo editorial en Colombia. Hablo de los vikingos pues se ha escrito mucho, pero en Colombia particularmente no. Son muy pocas, o tal vez una o dos personas que por ahí han escrito libros que son colombianos, escrito libros sobre vikingos. Recordarán ustedes que aquí tuvimos el placer de hablar con el gran intelectual, el investigador español Manuel Velasco, quien es toda una autoridad en el tema de la historia de los vikingos, y hemos desentrañado muchas cosas. Pero recientemente hay un libro, hay una publicación que desde el primer momento en que la vi o que me enteré que existía, me llamó muchísimo la atención. Es una novela histórica. Se llama Eric el Rojo y la trama o el argumento es los vikingos en su llegada a América, que según ya las investigaciones estaríamos hablando que habrían llegado a estas tierras por lo menos unos 500 años antes de los españoles, antes de Cristóbal Colón y toda la colonización europea, como ustedes ya saben. El alma y nervio de esta investigación, pues un hombre sumamente juicioso, disciplinado, extraordinariamente inteligente, y que ha podido meter en este libro tantos argumentos, tantas teorías, tantas hipótesis, y de una manera muy rigurosa históricamente lo ha hecho en esta gran novela. Él es don Tulio Fernández. Está con nosotros a esta hora aquí en Pandemia Misterio. Tulio, un placer saludarlo y bienvenido aquí a este espacio. Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes de Pandemia Misterio en todo el país que sintonizan RCN a esta hora. Bueno, Tulio, ¿por qué vikingos? Bueno, es un tema que nos seduce mucho a las personas, particularmente a mí me encanta el tema de los vikingos, pero ¿cómo empezó ese enamoramiento suyo con la historia de los vikingos que terminó en este maravilloso libro? Bueno, los vikingos son un pueblo maravilloso. Siempre tenemos la imagen desde pequeños con las caricaturas de Olafo el Amargado, o cuando yo era niño veía a los caballeros del Zodíaco que peleaban contra los guerreros de Odín. Pero eran un pueblo maravilloso. Siempre tenemos la concepción de que eran guerreros, que eran esta gente que tenía este casco con cuernos y no tenían, eso es una falacia, eso no era verdad. Eso fue algo que se inventaron siglos después porque demonizaban a los vikingos para que se vieran como si fueran demonios. La iglesia en particular. La iglesia. Exacto. Y la ópera. Wagner hizo el Cantar de los Nibelungos y varias cosas con vikingos y los ponía con cuernos para que se asemejaran a demonios. Pero ellos sí eran guerreros por su concepción. El fin del mundo de ellos es el Ragnarok. El nuestro es el Apocalipsis. En el Apocalipsis Dios va a venir a juzgar a los vivos, a los muertos, y dependiendo de los buenos actos vamos al cielo o no. En ellos el Ragnarok es la batalla del fin del mundo. Ahí se van a luchar absolutamente todos los dioses, los gigantes,
lobos gigantes, seres venidos del inframundo, todos van a pelear. Incluso la gente que ha muerto peleando va a resucitar para pelear, para seguir peleando. Entonces, si uno tiene esa concepción desde niño, pues uno se cría de una manera muy bélica, muy guerrera. Entonces ellos eran un pueblo guerrero. Pero no solamente eran un pueblo guerrero, eran un pueblo viajero. Llegaron a diferentes partes, no solamente a América, como vamos a hablar ahora, sino que llegaron incluso a Rusia. Ellos ayudaron a fundar Rusia, el Kiev de Rus. Ellos llegaron a Dublín, ellos llegaron a Islandia. Ellos eran un Tú pueblo. dices, tú dices algo, Tulio, muy interesante. Estamos viviendo una confrontación bélica de hace un año entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y, y el origen ruso y ucraniano, pues tiene una estrecha relación con los vikingos, porque eh, eh, la primer capital rusa fue Kiev. Y como usted bien dice, existía ese pueblo que se llamaban los Rus, que en concepción y todo eran vikingos, ¿no? Eran vikingos, fueron fundados por un vikingo que se llama Olev de Novgorod. Eso fue en el año 882. Entonces ellos eran un pueblo que era muy viajero, pero no solamente eso. Las asambleas, los consejos que tenemos en la actualidad vienen de ellos, de un concepto que llamaba el Think. Ellos se reunían, los reyes de ellos no eran como los reyes del resto de Occidente, que era por gracia divina y pasaba de padre a hijo. No, habían votaciones y si el tipo no era exitoso en sus saqueos o no gobernaba bien, ponían a otra persona. Ellos, la mujer era muy empoderada para ese tiempo. En Francia, en Inglaterra, la mujer era reservada a parir hijos y a labores del hogar. Los vikingos, las vikingas podían heredar los bienes del padre, podían divorciarse y habían guerreras. De hecho, en el libro, una de las hijas de Eric el Rojo, que se llama Freydis, Eriksdottir, ella eh, combatió embarazada contra indígenas de Norteamérica. Entonces tenía un papel muy preponderante la mujer también. Claro, claro, qué interesante. Estos guerreros, este pueblo que nace en el norte de Europa y que se convierte en el terror de Europa, empezando por Inglaterra, lo que hoy conocemos como el Reino Unido, todos estos reinos que tuvieron que unirse para poder combatirlos, pero finalmente fue tanto el asedio y fue tanto la voracidad de este pueblo que llegó a emparentarse, ¿no? Y llegaron a sangre vikinga, corrió o corre por grandes dinastías, grandes reinos de Europa, ¿no? Principalmente de Inglaterra. Sí, lo que pasa también es que el fin de los vikingos no fue un fin como nos los imaginamos. En una batalla terrible sacaron los vikingos, no, los vikingos se fueron mezclando con el resto de las Claro, poblaciones europeas porque se convierten al cristianismo. Entonces, al convertirse al cristianismo, adoptan la religión, adoptan la cultura, se van mezclando, pero incluso desde antes, Rollo el Caminante, que era un vikingo, coge la parte de Normandía, en Francia. Entonces, hay ese tipo de mezclas, hay ese tipo de que la sangre vikinga corre por Europa, podría decirse. claro. En su maravilloso libro que se llama Eric el Rojo, el Eric el Rojo es el título de su libro, de su novela histórica. Pues Eric el Rojo fue uno de los grandes vikingos que, si mal no estoy, llegó a lo que conocemos como Groenlandia y allí empezó a fundar un nuevo asentamiento vikingo en ese lugar. Pero cuénteme un poco de Eric el Rojo. No quiero profundizar mucho en la novela porque la idea es que la gente se la lea, pero quiero que hablemos de este personaje que es el principal en su trabajo, Eric el Claro, Rojo. Eric el Rojo, como tú lo dices, llegó a Groenlandia. Groenlandia es como Cristóbal Colón, que el 12 de octubre no llegó al continente como tal, no llegó ni a Colombia, ni a Panamá, ni a México, llegó a una isla. Eric el Rojo llega más o menos en el año 980, de 980, a mí no hay una fecha exacta, llega a lo que conocemos como Groenlandia. Groenlandia es una de las islas más grandes del mundo. Él había ido a esta isla, que era un territorio completamente inexplorado, porque había sido exiliado por matar a dos personas que le mataron a dos esclavos. En la cultura vikinga no había algo como la cárcel. Habían penas de muerte, pero eran más bien pocas.
el mayor castigo era desterrar a alguien, decirle, usted se tiene que ir de aquí, ya sea para siempre, ya sea por determinado tiempo. Eric, por el crimen que hizo, que sí lo cometió, que era un hombre bastante guerrero, él es exiliado 3 años. Y había oído rumores de que había una tierra a lo lejos, que habían visto navegantes, pero tenía miedo de ir porque pensaban que era una tierra maldita por los dioses. Él dijo, yo estoy desterrado, vamos a ver qué pasa en este sitio al que nadie se ha atrevido a ir. Él fue y se encontró con una tierra nueva, que es Groenlandia. Y también no solamente cuento la historia de Eric, cuento la historia de sus hijos. Uno de los más famosos es Leif Erikson. Los nombres, los apellidos de los nórdicos cambian si es hijo o hija y tienen que ver con el nombre del padre. Como él se llamaba Eric, el hijo se llama Eriksson y la hija Eriksdottir. Entonces, así son los apellidos. El hijo de él, Leif Erikson, que de hecho es muy famoso en Estados Unidos, tienen estatuas de él y todo, llega de Groenlandia, sigue explorando, porque ellos siguen explorando y llega hasta Canadá y llega a un sitio que se llama Vinland. Vinland es la tierra de las vides, porque allá encontraron viñedos para hacer uvas. Hay gente que dice que no eran uvas, sino que eran grosellas, que ciertas grosellas se podían hacer cierto vino. Pero los hijos de Eric sí llegan a la nueva tierra. Eric no llega, cuento por qué en el libro, pero hay una razón, de hecho, hasta mística por la que no llega al continente americano. Sí. Particularmente se han encontrado vestigios con runas vikingas en lo que usted bien llama, pues mencionamos el territorio de Canadá, lo que hoy es Canadá, algunas partes en los Estados Unidos, pero usted sabe que en la mitología, y en especial nuestra, la mitología muisca, se ha hablado mucho, por ejemplo, de Bochica. Y Bochica, pues como ese dios civilizador que dicen los indígenas, es prácticamente la fisonomía de un vikingo, ¿no? Un hombre, dicen que andaba con un camello, pero que era un tipo de unos 2 metros de largo, ojos azules, muy blanco, tez blanca, cabello rubio. Y particularmente, pues el origen de esa leyenda, de ese mito muisca, nacería pues en ese momento en que los vikingos ya se lanzan a la mar a explorar a grandes distancias y ya no son tan guerreros como eran antes, sino eran más exploradores. Entonces hay como esa relación, algunos investigadores han dicho que pues con el tema del tiempo, de la línea del tiempo, cabría que Bochica podría haber sido un vikingo que ya no era violento, sino como digo, era un hombre explorador y que habría llegado a estas tierras y les habría enseñado a los indígenas a la agricultura, a canalizar las aguas y muchas otras cosas. Por eso los muiscas lo llamaban o lo calificaron como un dios civilizador en la mitología. ¿Qué podemos saber de presencia vikinga? Aunque yo creo que hay muy poca, muy escasa información, pero vikinga por Sudamérica. Yo hablé con un profesor muy importante, creo que tiene hecho varios libros, hay uno que llama Los Muiscas, que se llama Karl Langebeck. Él me dijo algo, precisamente yo le pregunté sobre eso porque también me interesa mucho el tema indígena, y me dijo que muchos de esos relatos son modificados por los españoles, por los conquistadores, precisamente para meter al hombre blanco. Él me dice precisamente que para los muiscas en un principio, luego se fueron cambiando los mitos, en un principio Bochica ni siquiera era un hombre blanco, era un viento. Entonces, claro, los españoles en la procura de hacer que la gente se convirtiera, meten, claro, un hombre blanco como nosotros, por eso somos dioses, pero también hay cosas raras. Por ejemplo, en México, Hernán Cortés al principio fue considerado como si fuera un dios, pero claro, México queda Claro. mucho más arriba de lo que queda Colombia. Lo que, la verdad, no hay registros de que los vikingos hayan llegado hasta acá. Ellos llegan hasta Norteamérica y lo que dice históricamente, porque Eric el Rojo, yo me basé en 2 sagas históricas muy importantes, que es la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Son sagas que están escritas hace 1000 años. Yo lo que hice fue
leerlas, adaptarlas, porque obviamente están escritos en un lenguaje muy denso, de tal es el, como en la Biblia, tal es el Padre, no sé qué, ta, 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 ta. Claro, Yo leí esas sagas, organicé, investigué qué más hacían los vikingos, pero lo que dicen ellos es que ellos llegaron a Norteamérica y no se quedan mucho tiempo, no se quedan por dos razones principalmente. La primera es que ellos eran un pueblo no solamente viajero, sino que era un pueblo saqueador. Iban a Francia, saqueaban, se volvían. Iban a Inglaterra, saqueaban, se volvían porque había oro, porque había riquezas. Donde ellos llegaron no habían tantas riquezas, lo veían más bien como un sitio donde coger las uvas, donde coger la leña, porque en Groenlandia no hay mucho, de donde no había como mucha materia prima, entonces era como un sitio donde cogerlo. Y la segunda razón, que es la más importante por la que los vikingos no hayan llegado, es porque se encontraron con un territorio, con una indígenas hostiles, con una población hostil. Ellos le llaman los Skraelinga, que son como gente débil, gente hullosa, los miran de manera despectiva. Ellos comenzaron comerciando muy bien, pero luego terminan peleando. Entonces, ellos ganan el combate, pero ellos dicen, matamos a estos, nos van a venir 1000 más y aquí no vale la pena quedar, entonces se devuelven. Entonces, eso es lo que es. Puede que haya quedado un vikingo o no, no lo sabemos. De pronto se llegó, siguió bajando, llegó hasta México, pero hasta aquí, hasta Sudamérica, lo dudo muchísimo. claro. Pero igual llegaron al continente americano y entonces había que reevaluar históricamente ese tema del descubrimiento de América, bueno, llamarlo descubrimiento ya es algo, como usted bien dice, los europeos se encargaron en su momento de enarbolar todos estos términos como para decir que ellos habían sido los descubridores de estas tierras. Pero usted bien dice, los vikingos llegaron muchos siglos antes, ¿no? Estamos hablando de unos 500 años. Sí, 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 llegaron 500 años. En un principio, de hecho, habían dudas, ¿no? Porque lo que yo digo es como un texto, más bien como cultural. Las sagas, los Granes de la Erique Rojo, los libros en los que me basé, eran como por decir la Biblia, pues guardando, no era un texto religioso, pero sí era un texto cultural de los vikingos. Entonces, es como si alguien dice, no, encontramos los restos de Moisés, por decir algo, entonces le da completa verosimilitud a lo que hay en la Biblia. Aquí decían, bueno, es que Leif Erikson llegó a Vinland, pero durante mucho tiempo, durante el siglo pasado, se decía, bueno, ¿y dónde está eso? Esos son cuentos, esos son mitos. Hasta que más o menos en 1970, si no me equivoco, se encontraron vestigios vikingos, creo que en la península de Labrador. Entonces, eso le da completamente verosimilitud porque cuadran los tiempos de los textos de las sagas nórdicas. Entonces, claro, ya dicen, estas sagas ocurrieron acá, estas exploraciones que empezaron a hacer, obviamente, encontraron estos asentamientos, empezaron a hacer pruebas arqueológicas y databan de hace 1000 años. Entonces, le da completamente verosimilitud a lo que se había narrado en esas sagas. Claro. Además de ser hombres avesados en el tema de la navegación, que en un principio no lo eran así, porque eh, hay que decirles a las personas que los vikingos en un principio pues eran un pueblo desconocido para toda Europa y en un cierto momento irrumpen llegando con esa, como lo pintaban ellos, como salvajes, como bárbaros que llegaban a invadir, a saquear, pero eso lo lleva a crear que sí, a elaborar unas embarcaciones muy adelantadas para la época. Eso puede ser también tema de investigación, de un misterio de cómo ellos llegaron a confeccionar, que ni siquiera los ingleses, que por tradición han sido grandes navegantes, tenían la tecnología en esas embarcaciones. Esa forma de esos barcos alargados, puntiagudos, que surcaban esas olas y surcaban los mares con una facilidad y que eran muy rápidos, más rápido que los de los ingleses. Esto fue también, tiene parte de misterio, ¿no? ¿Cómo llegaron ellos a crear esa invención, esa tecnología en la marina, en sus embarcaciones? Sí, de hecho, tenían varios barcos, pero quizá el más conocido, el que se conoce, es uno que se llama Drakkar. Y el Drakkar tenía en la parte
en la proa tenía forma de dragón. Eso era para espantar a la gente. Los Drakkar también tenían una cualidad y es que no eran muy pesados. Muchas veces lo cargaban para subir sobre territorios y luego seguir navegando. Entonces esto le daba fuerza y había un objeto que fue fundamental para ellos para descubrir lo que les digo, tantas islas, que se llama la piedra solar. La piedra Ujú. solar era un mineral que ellos usaban, que absorbía la luz del sol y que servía en los días nublados. Esto llegó, lo usaban ellos mucho antes de que se usara la brújula, obviamente los radares, de todo, ellos usaban la piedra solar. Entonces, claro, los navegantes se guían por las estrellas, por el sol. Si el sol sale a un lado, pues saben si están yendo o no están yendo. Pero en un día nublado, ¿para dónde van? Entonces, la piedra solar les permitía saber los puntos cardinales, guiarse, así no hubiera sol, porque había absorbido los rayos del sol. Qué interesante. Estamos conversando con Tulio Fernández, escritor que está dando a conocer su primer libro, su primer hijo. Es una gran investigación que él ha podido realizar en torno a la historia de los vikingos y de uno de los vikingos que más se conoce, que más se habla, que es Eric el Rojo, porque él creó o fundó un asentamiento en Groenlandia y de allí pues empezaría a reevaluarse un poco la historia de que los españoles con Cristóbal Colón habrían llegado a América y que habrían sido los primeros en llegar aquí, los primeros europeos. Al parecer, 500 años antes habrían llegado los vikingos. Estos pueblos provenientes del norte de Europa que atormentaron a muchos reinos de la época, pero que hoy han sido tema de fascinación porque su cultura es única, su cultura es enigmática y tiene muchos matices que despiertan interés. El libro se llama Eric el Rojo. Eric el Rojo. Los invito para que ustedes se echen una pasadita por una librería aquí en Colombia, en cualquier ciudad del país, y puedan consultarlo, porque es una novela histórica. Yo, personalmente, el género literario que más me encanta es la novela histórica, porque además de entretenerse uno leyendo, uno aprende, no es algo inventado o algo no, sino todos los hechos que Tulio consigna en su libro, pues son históricamente comprobados. Lógicamente, pues él tiene su estilo y le pone su firma y su estilo novelesco, pero los hechos son reales. Entonces los invito, además de que Tulio, quiero que invitemos a muchas personas que nos están escuchando y viendo, los invito para que vayan al canal Pandemia Misterio Diego Reyes, y no sé si podamos elaborar una pregunta para que ellos respondan y regalar un libro, uno o dos libros, que usted muy amablemente nos ha facilitado y con mucho gusto quiero que nuestros oyentes puedan tener ese gran texto y puedan aquí también sumergirse en esa apasionante historia de los vikingos. No sé qué podamos preguntar, algo que para un historiador o una persona que sea verdaderamente seguidora de este tema de los vikingos, que tenga que saber, ¿qué podríamos preguntarles, Tulio? Pero ¿qué preguntas de qué tipo? O sea, para No, alguien que quiera conocer puede del ser tema, histórica. para alguien Sí, que pues sepa. puede ser histórica sobre el tema de los vikingos. Y el primero que responda la pregunta correctamente, pues se lleva el libro. Bueno, no, una muy sencillita. Hablabas ahorita de que los vikingos comenzaron su expansión en Europa, en diferentes lugares. Hay un sitio, el primer sitio el primer sitio donde llegan los vikingos en el año 793. Es un monasterio. ¿Cómo se llama ese monasterio? ¿Dónde queda ese monasterio? Listo, perfecto. Perfecto, esa es una gran pregunta. A los que nos escriban en el canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes, tendrán un libro, los primeros dos, tendrán uno de estos libros maravillosos de Tulio. Bueno, Tulio, ¿qué otra cosa podríamos decir de los vikingos? Muchas cosas, pero en especial también algo que me ha llamado la atención es el manejo mientras Europa fue mucho de espadas, ellos eran de hachas, ¿no?
Ellos en un principio, cuando empezaron sus guerras y sus invasiones, lo hacían era con hachas y y bueno, principalmente las hachas. Ya después, cuando ellos empiezan a conocer las otras culturas europeas, utilizan las espadas. Pero no, es curioso cómo ellos utilizan esta herramienta de trabajo cotidiano, termina siendo también como un arma letal para sus guerras. Sí, ellos usaban mucho el hacha vikinga y tiene origen, pues obviamente los vikingos eran tres pueblos, los suecos, los daneses y los noruegos. Ellos lo usaban mucho en sus batallas, gracias que todo porque el filo que tenía era convexo y que les permitía hacer cortes muy profundos. Se especializaron en eso. Además, para ellos era, muchas veces las espadas inglesas eran espadas muy pesadas. Eran, por ejemplo, creo, si no me equivoco, lo que usaba William Wallace, una cosa que se necesitaba un hombre gigantesco para maniobrarla. El hacha no tanto. Incluso habían vikingos que usaban dos hachas de manera simultánea. Entonces, obviamente, era una herramienta para talar y para hacer cosas, pero también la convirtieron en un arma especializada para matar. Julio, ¿qué otros interrogantes o que podamos llamar enigmas has podido encontrar en la historia de los vikingos? Algo que se salga pues de la lógica, que tú digas esta gente por qué hacía esto, o algo de sus tradiciones, algo bueno, conocemos sus deidades, Odín, el Valhalla, las Valquirias y muchos más, pero algo que te haya despertado mucho la atención, que siempre te llame la atención sobre los vikingos y que uno no, ante la lógica racional de nosotros, no la podamos comprender. Los ritos que tenían, por ejemplo, el bautismo era muy diferente a lo que tenemos nosotros. Como vivían en un sitio tan al norte, tan gélido, tan frío, no se sabía si el niño o la niña iban a sobrevivir. Entonces, ¿qué hacían? Lo dejaban 9 días, esperaban 9 días, el padre no tenía ningún contacto, lo dejaban 9 días, y a los 9 días volvía a ver si el niño estaba bien. Obviamente tenía como cuidado, pero pues no lo aceptaba todavía como parte de la familia. A los 9 días volvía, a los 9 días veía si estaba bien, si no tenía ningún desperfecto físico, si seguía con vida. Lo cogía, lo rociaba con una rama de fresno. El fresno simboliza el árbol de la vida que llama el Yggdrasil, que contiene 9 mundos. Simbolizaba el árbol, lo rociaba con agua del árbol y le daba nombre, pero solo hasta los 9 días le daban nombre. Antes no era como, vamos a ver si vive. Y a los 9 días vivía. Hay muchos ritos maravillosos. Por ejemplo, la muerte de ellos, el honor de ellos era morir En en lucha. batalla. Si morían de viejos era un deso. Ahorita lo que nosotros buscamos es no morir de ninguna pelea ni nada. Uno quiere llegar a viejo y vivir. Para ellos era una deshonra morir de viejos, morir de enfermos. Y contrariamente a lo que creemos nosotros, que si morimos peleando nos vamos para el infierno porque hemos matado, para ellos el que moría de viejo, el que moría de enfermo iba al infierno. Y como era contrario a lo que creemos nosotros, el infierno no era lleno de llamas ni de lava, no, era un infierno helado. El infierno se llamaba el Helheim, es uno de los 9 mundos, y estaba regido no por Satanás, no por Lucifer, estaba regido por una hija de Loki. Loki tiene 3 hijos. Loki es diferente. De hecho, todos los superhéroes de Marvel son completamente diferentes. Thor es pelirrojo y es gordísimo, sino que tiene unos brazos pues gigantescos. Loki no es hijo de Odín, son más bien como amigos, hermanos de sangre, pero Loki tenía 3 hijos. Uno es una serpiente que le da la vuelta al mundo, que se llama Jormungandr, un lobo gigante, que se llama Fenrir, y una niña, que se llama Hel o Hela. Y lo que pasaba con Hel es que estaba dividida, la cara estaba dividida. De una parte era la mujer más hermosa que uno hubiera visto, y el otro lado, la otra parte de la cara era un cadáver en descomposición, un cadáver putrefacto. Entonces ella regía el Helheim, el mundo de los muertos, el infierno, el inframundo de los muertos sin honor. ¿Y qué era un muerto sin honor? Es lo que somos, lo que aspiramos a llegar nosotros, morir de viejos, morir de manera pacífica. Para ellos eso era el mayor deshonor posible. Sí, las figuras que nosotros conocemos de los vikingos, pues lógicamente es más
por el cine, por el mundo de Marvel, porque ellos han venido en toda esa tradición oral reconstruyendo los personajes. Porque lo cierto es que ellos nunca, no tenían, por ejemplo, arte, los vikingos. Se conocen algunas otras cositas, pero no pues un cuadro, no existe un retrato, de eso no es muy extraño. Ellos no tenían arte, era más basado todo en la tradición oral. En la tradición oral y también un poco en la escultura, ¿no? Y en la navegación. Nosotros ahorita usamos el crucifijo. Sí, Ellos usaban, eran pequeñas dijes, pues como pequeñas, no escapularios, collares que tenían una forma del martillo de Thor. Thor para ellos era la figura más importante. El dios superior es Odín, pero Odín era una figura muy temida. Ahorita uno dice, Dios mío, ayúdame. Ellos no se encomendaban tanto a Odín, porque Odín era una figura enigmática, un poco siniestra. Era el dios de los viajeros, el dios de los hechiceros. Odín, de hecho, se atraviesa con una lanza y se cuelga para llegar a la iluminación. En cambio, Thor era un dios bonachón, era un dios que defendía la tierra de los dioses que se llama Asgard, defendía la tierra de los seres humanos que se llama Midgard, de la tierra de los gigantes que se llama Jotunheim, que los Jotun son gigantes, son trolls de escarcha, hay otros que son de fuego, y Thor con su martillo mágico combatía con ellos y defendía las tierras pues de los humanos y de los dioses. Por eso es un dios tan querido, por eso ellos en lugar de tener una cruz que irónicamente, los vikingos al final terminan cambiando el martillo por la, por la cruz, pero la figura de ellos de protección, tal como era el escapulario para nosotros, era el martillo de Thor. el papel de la mujer también llama la atención, cómo tenía tantos derechos y libertades en un mundo tan oscuro. Los vikingos irrumpen en la historia occidental, por llamarla así, del centro de Europa, el sur de Europa, cuando estaban ya prácticamente en la Edad Media. La Edad Media, la iglesia era la que regía todos los destinos de estos reinos, de estos territorios, y existía un conservadurismo extremo. Existía como lo que más a tarde conoceríamos, las eh, cómo la iglesia perseguía a los herejes y bueno, toda esta historia que ya conocemos. Pero la mujer nunca había tenido tantos derechos o libertades en Europa como en los pueblos vikingos, ¿no? Se podían divorciar, podían tener varios maridos y esto es un adelanto también que llama la atención. Muchas mujeres de lo que hoy llaman que han logrado con luchas y esto, los vikingos lo tenían hace miles de años, hace cientos de años. Sí, de hecho, hay un término que se llama exyalmo, que es la doncella escudera, que es una guerrera de la mitología nórdica. De hecho, de estas doncellas escuderas se basa mucho tiempo después Tolkien, cuando crea El Señor de los Anillos, él coge muchas Sí. figuras de lo nórdico, coge la figura del elfo, que los elfos vienen de la mitología nórdica, y crea un personaje que se llama Eowyn, que es una mujer guerrera, combate, no sé si te acuerdas de las películas que combate contra un rey mago, uno de los Nazgûl, está basado Mm. en estas figuras y sí, ellas eran guerreras. De hecho, Freya, que es una de las diosas principales de ellos, comandaba a ay, se me fue ahorita el término. Estas mujeres habían unos seres que estaban pendientes de Las cuando valquirias. morían las valquirias. Ay, Dios mío, esta cabeza mía. Las valquirias. Freya era la líder de las valquirias. Las valquirias estaban pendientes de cuando alguien moría batallando para llevarlo al Valhalla. Ahí se encontró hace algún tiempo en Birka, en Suecia, los restos de un cadáver que estaba enterrado de manera con honores. Hicieron las pruebas y era una mujer. Entonces, la mujer no combatía siempre. Y hay un detalle muy importante que descubrí hace poco, y es que las mujeres no iban al Valhalla. Entonces, también eso influyó para que se convirtieran al cristianismo.
claro, imagínate tú ser una mujer guerrera, estar destinada a vivir al paraíso por ser mujer. Claro. O sea, eran muy liberales en muchas cosas, pero Pero no en todo, también, obviamente. mm, Pero lo que te digo también está Freydis, la hija de Eric el Rojo, que embarazada combatió y inspiró, están a punto de matarlos, y ella coge una espada, se empieza a golpear contra el pecho, empieza a golpearla contra el pecho y empieza a decirle a los hombres que son unos cobardes, que combatan. Si no es por las palabras de Freydis, que está en el libro de Eric el Rojo, pues los indígenas acaban con los vikingos. qué curioso y qué interesante. Tulio, ya para ir terminando esta interesante conversación, los castigos también, alguien me dijo, no se le olvide preguntar esto o hablar de esto. Es verdad, los castigos que ellos tenían, además de severos, pues eran sangrientos. Uno que era de los más duros, de los más difíciles, causaba muchísimo dolor y prácticamente a la persona que se lo impartían, si lloraba, si gritaba, pues eso lo mandaba al inframundo directamente. Si con ese castigo se resistía como un guerrero y no manifestaba su dolor, pues podría ir al Valhalla. Eso es lo que decían. Hablo es del águila de sangre. ¿Qué podemos hablar de este cruento y difícil castigo que hacían los vikingos? No, pero este era un castigo terrible, porque básicamente es que le dieron la espalda, le separaban las costillas, le sacaban los pulmones y la persona todavía estaba viva para ver eso. Esa era una de las máximas pruebas. Durante mucho tiempo se ha especulado si es cierto o no es cierto, si es anatómicamente posible, si no es anatómicamente posible. Series como Vikings lo pone, pero en la serie de Vikings no hay que tomarla a pie juntillas. La figura de Ragnar Lodbrok es una figura mítica. Existió, pero hizo todo lo que decimos, no se sabe. De pronto es combinación de áreas. Ragnar existió, pero obviamente la figura es muy adornada, por decirlo de cierta forma. En Vikings, por ejemplo, aparece Eric el Rojo, pero aparece haciendo cosas completamente diferentes. Ponen a uno de los descendientes de Ragnar a descubrir América, cuando eso no ocurrió en la historia como tal. Entonces, no es una serie que hay que tomar, es para verla, disfrutarla, pero rigor histórico no tiene. Pero volviendo a lo del águila de sangre, durante mucho tiempo se ha especulado si es posible, si no es posible. Y anatómicamente, un estudio, eh, Academia Medial de los Estados Unidos, lo estudió, vio anatómicamente es posible o no es posible. Y dijeron que sí. Salió un artículo en la revista que se llama Speculum y decían que reunieron expertos en anatomía, en fisiología y empezaron a estudiar los diferentes textos que hablaban de esta águila de sangre, que son en total 9 textos, y sí podría pasar. Y después de estudiar mucho, de ver, consultar con médicos, con diferentes personas, descubrieron que sí era posible que una persona no se pusiera, si le hacían los cortes adecuados, le podían sacar los pulmones y seguir respirando un ratico más, sí es posible. Entonces, que esto nos dé una certeza histórica del 100%, no. Pero de que era posible, y los textos lo dicen, que anatómicamente era posible. Entonces, ahí queda como esa dualidad. Bueno, pues usted bien habla de anatómicamente cómo es posible que una persona no fallezca mientras le hacen una tortura de estas y cómo se llega a cierta especialidad basado en la crueldad para infringir un castigo. Recuerden, por ejemplo, los romanos, cuando crucificaban a alguien, cómo sabían lacerar, partir las piernas, atravesar a la persona con una lanza y todo de una manera tan meticulosa que la persona no moría, moría con una agonía terrible, pero no porque, no a raíz o directamente por el castigo que le impartían. Entonces esto me relaciono con lo que hablaban con los vikingos, porque sacarle los pulmones, y se llamaba el águila de sangre precisamente es porque al romper las costillas y sacar el pulmón, pues parecía que tuviera alas, ¿no? Así es. Entonces, así la llamaban, el águila de sangre. Bueno, súper interesante. Más que interesante, yo creo que este es un libro para todos los que somos seguidores de la historia, es un libro obligado.
Yo los invito en realidad para que conozcamos un poco más sobre esta historia de este pueblo maravilloso como son los vikingos, a raíz de uno de los pocos colombianos que le ha metido el diente a esta historia y está hoy de invitado aquí en Pandemia Misterio, Tulio Fernández. Con este maravilloso libro, Tulio, quiero felicitarlo y quiero también preguntarle cómo se siente. Su primer libro. ¿Cómo se siente ya cuando usted ve este libro en papel y usted lo toca, lo huele? ¿Cómo es esa experiencia? Más nervioso que si me hicieran el águila de sangre. No, mentiras. Pero claro, muy nervioso porque fueron 2 años y medio de investigación, de escribir, de corregir. El proceso de un libro no es solamente sentarse, llegó la inspiración, se hizo y ya no. Requiere mucho. Hay mucha gente detrás que corrige el libro. Este libro tiene ilustraciones, por ejemplo, tiene un mapa, yo investigué mucho, pero también se contrató un experto en lo nórdico, una persona que da clases de runas en Italia. Entonces, digamos que eso le da cierta validez, cierta verosimilitud al texto. Entonces, es un proceso que fue muy acompañado y pues obviamente escribir un libro no es fácil. Y más que todo, la intención mía es, no estoy contando, no me estoy inventando nada, los textos históricos están ahí. Lo que te conté ahorita son muy densos. Mm. Este libro se puede leer desde los 12 13 años. No es un libro, es un libro que se puede compartir, yo creo, incluso en familia, se puede leer, lo puede leer cualquier persona. Y yo traté de que fuera divertido, de que fuera entretenido, que le llegara a la gente, que es algo que, una historia que pasó hace más de 1000 años, pero que uno se puede identificar porque las emociones siguen siendo la misma y para que quien no conozca nada de los vikingos pueda aprender. En el libro no solamente hablo de la historia de Eric el Rojo, hablo de los viajes de los vikingos, hablo de cómo era una boda vikinga, cómo era un bautismo vikingo, cómo era un funeral vikingo, hablo de cómo era el tránsito de niño a hombre, había un ritual especial. Cuento toda esa forma de ser de los vikingos culturalmente, de los viajes que hicieron, de la historia de Eric, que por sí misma es fascinante. Y también cuento historias mitológicas de Odín, de Thor, de Loki. Cuento todo esto y no es un libro muy largo, es un libro de 220 páginas. Uno lo puede leer en una sentada o puede leerlo a pedacitos. Es un libro que yo hice con mucho cariño y que mi intención más que todo es que la gente lo lea, lo disfrute y conozca mucho esta apasionante cultura que es la cultura nórdica. Claro. Y pues es un texto, como bien dice Tulio, riguroso. Y Tulio, en la actualidad, si uno va a Noruega o uno va a Dinamarca, ¿existe socialmente algo que haya nacido con la costumbre de vikinga? ¿O esto ya es simplemente, todo lo que hablamos de los vikingos es simplemente ya historia? Es historia, pero ellos son un pueblo, siguen siendo un pueblo muy orgulloso. Yo no he ido a esas tierras, ojalá algún día pueda ir, pero la persona que me asesoró precisamente, que se llama Santiago David, por ahí le mando un saludo. Él es un experto, él de hecho ha hecho artículos de runología y todo el cuento, y ha ido a estas tierras y él me cuenta que hay museos, pero la gente sigue manteniendo ese orgullo vikingo. De hecho, hay mucha gente que últimamente está abrazando más los dioses y la cultura vikinga que la católica o la cristiana. Entonces se está volviendo como a eso, pero digamos que ellos son muy orgullosos de su herencia, de su ascendencia nórdica. Claro, claro. Muy bien. Tulio, las personas que no están en Colombia y quieren tener su libro, ¿lo pueden obtener cómo? ¿Conseguir de manera que digital? Sí, señor, de manera digital se puede encontrar, está en Google Play, o si tienen iTunes, o si tienen Amazon, lo pueden leer por Kindle. Ustedes entran en cualquiera de las tiendas virtuales, ponen Eric el Rojo, escrito por Tulio Fernández, y ahí lo encuentran a la fija, ya está a la venta en todo el mundo. Cuando uno termina un libro, las personas creen que uno se va a descansar a una isla paradisíaca y a dormir y a relajarse, pero esto no es así. Antes de terminar un libro, usted ya tiene idea de otro. Y así es la vida de un escritor.
sigue uno, termina libros y empieza otro. ¿Quiere seguir sobre la línea de los vikingos? ¿Vendrán más libros sobre los vikingos? ¿Tiene en mente algo o su temática como escritor va hacia qué, Tulio? Bueno, a mí, de hecho, uno escribe porque ya es que le nace, ya es que uno quiere seguir escribiendo, quiere seguir. Yo creo que uno cuando escribe comparte uno de lo que tiene un poco dentro de uno, de su esencia, y la comparte con la gente. No, a mí el tema vikingo me apasiona muchísimo, pero me gustaría centrarme en algo de fantasía o algo y algo que esté culturalmente relacionado con Colombia. Se habla mucho de los espantos, pero creo que muchas veces la gente como que no le tiene tanto cariño a lo que le tenemos, a lo que tenemos, a lo que somos. Por ejemplo, en México hay una Mm, cultura que acepta mucho más lo indígena, que acepta mucho claro. más de lo que son orgullosos descendientes de lo que son. Aquí se ha perdido un poco eso. Me interesa por un lado esta parte de lo que tenemos, de lo que hemos sido, y también me interesa la figura del diablo. Entonces también estoy investigando mucho sobre el diablo. El diablo está en todas las cultura colombiana, está desde la costa con lo de Francisco el Hombre hasta el Valle del Cauca con el diablo bailando salsa en Guanchito o el diablo encerrado, no sé si sabías que el Cerro de las Tres Cruces es por un demonio Mm, que se llama el Pusiraco, que está atrapado por el Cerro de las Tres Cruces. Entonces, me interesa mucho la figura del diablo en Río Sucio. Entonces, quiero investigar un poco sobre los espantos, sobre el diablo, pero me gustaría centrarme en algo más propio, porque yo siento que, por ejemplo, las nuevas generaciones no se le habla mucho de eso. Yo creo que vale la pena que las nuevas generaciones, la gente que está por venir, sepa qué es lo que somos. Y yo creo que si nos enorgullecemos un poco de lo que, de lo que nos ha construido, podemos tener también una sociedad mejor. claro. Y así combatir un poco el adolescentrismo, este término nuevo que está cogiendo mucha fuerza y es como los nuevos jóvenes creen que el mundo o su realidad o su historia nació desde hace 20 años para acá y desconocen muchas cosas que es de lo que somos, las tradiciones, lo que usted está diciendo e investigando sobre el tema del diablo. En Río Sucio Caldas hay un carnaval del diablo. La fiesta del Y, diablo. y sale el diablo a recorrer las calles en figuras y entonces es algo que culturalmente está también inmerso en nosotros y nos hace parte de nuestra cultura. Tulio, pues un placer. Ha sido una conversación muy grata, espero usted la haya disfrutado. Ya en unos minutos yo me voy a mirar las respuestas de la gente que me ha escrito y en los comentarios del video de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, voy a ponerme en contacto con las personas que son las ganadoras de los libros. De verdad, Tulio, ha sido un placer, lo felicito por este tema y extrañaba ya que un escritor colombiano le metiera el diente a este tema tan apasionante como es el de los vikingos y me voy a devorar el libro. Le agradezco mucho y le envío un abrazo. Feliz noche. Diego, a ti muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Un abrazo para ti y para todos los oyentes de Pandemia Misterio. Ojalá les guste el libro, lo disfruten y cualquier comentario, ahí estoy a la orden siempre. Un abrazo.